Buenas tardes. Elegí como tema la literatura fantástica en los textos de Cortázar. Mi nombre es Olga Viviana Dacunda, tengo 54 años, curso el segundo año del profesorado de Lengua y Literatura del Centro de Estudio de Salta y pertenezco a la UG de Zárate. El lugar donde trabajo ha sido la escuela primaria número 10 y la secundaria número 1. Me jubilé hace muy poco, después de haber estado 30 años en la docencia, como maestra inclusora en un cargo y como orientadora del aprendizaje en el otro. Y como comúnmente se dice, este profesorado es una asignatura pendiente. Mi domicilio es como lo indica el mapa, Avenida Neuquén, de una localidad muy pequeña, de 2.500 habitantes, que se llama Ferré, y que está a 250 kilómetros de la UG de Zárate. Bueno, como consta en el título, elegí como tema la literatura fantástica en los textos de Cortázar. He leído algunos de sus cuentos y me resultaron sumamente atrapantes. También he podido observar distintos sentimientos que ellos despertaron en los alumnos. Comenzaremos definiendo como fantástico al fenómeno de carácter insólito que no es explicable mediante las leyes del mundo conocido. Aquí se recombina lo real y no existen las pautas de la lógica ni la causalidad de tiempo y espacio. Uno de los más importantes representantes de la narrativa fantástica es sin duda Julio Cortázar, que si bien nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984, fue un escritor argentino porque se crió, estudió y escribió muchos años en la Argentina y sobre Argentina. Publicó novelas, poemas, ensayos y cuentos, entre otras cosas. Bueno, podemos decir que a través de Cortázar lo imposible se hace posible. Considera que el sentimiento de lo fantástico, la duda sobre la realidad, es universal y que existe un intermedio entre esos mundos donde se origina esa duda. Lo vemos, por ejemplo, en los relatos del cuento La continuidad en los parques, donde existe un mundo del lector y otro de la esposa infiel. También lo vemos en La noche boca arriba, donde se evidencia con claridad el mundo actual del motociclista y el mundo de la guerra florida, donde un indio moteca huye de los aztecas. Se descubren situaciones inverosímiles en los ambientes más cotidianos. Y con respecto a La casa tomada, una importante obra de dicho autor, aquí comienza de manera realista e introduce paulatinamente un ambiente de distorsión de las leyes naturales. Para seguir analizando a grandes rasgos la narrativa de Cortázar, McAdams propone un esquema de 3 elementos que considera propios de sus cuentos: la existencia de una presencia ajena, los personajes secundarios y la víctima. También destaca la presencia de 3 situaciones básicas como constante en los relatos de este destacado escritor, que se presentan siempre en el mismo orden. Una situación inicial donde el lector se familiariza con los personajes y con la realidad que se le presenta. La descripción de cómo una presencia ajena influye en la vida de los personajes, una situación en la cual se manifiestan las consecuencias de esa intervención ajena. Y bueno, aquí me atrevo a poner en mi voz palabras de Cortázar en la siguiente cita. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo sabido en una familiaridad total con lo fantástico, porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho de tomar una sopa a las 8 de la noche. Yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expansiva, donde entraba todo. Bueno, ahora me voy a dirigir hacia los aportes de las TICs en numerosos temas. Es importante la implementación adecuada de estrategias de búsqueda
para poder evaluar el tipo de información a utilizar de acuerdo a la propuesta presentada. Los audiolibros, escuchar en la voz del autor los cuentos fantásticos de los que hablamos con el propósito de disfrutar de la riqueza narrativa del mismo. Como docente inclusora que he sido todos esos años de los que he hablado, he tenido oportunidad de trabajar empleando ese recurso con una alumna con discapacidades visuales, lo que permitió que pudiera acceder a la propuesta de enseñanza con sus pares. Realizar producciones diversas relacionadas con el tema, como cambiar el final de un relato para convertirlo en un cuento realista y publicarlo en YouTube, son otras de los aportes que nos brindan las TICs. Los docentes debemos contar con las competencias y habilidades para el trabajo con TICs en las aulas y construir conocimientos relevantes y significativos para todos los estudiantes, sea cual fueren el nivel de saberes disponibles de cada uno. Bueno, como conclusión, puedo decir que uno de los aportes más significativos de las TICs al campo educativo es que permiten producir medios y recursos integrando imagen, audio, videos, voz grabada, almacenarlos o subirlos a Internet. En el tema seleccionado específicamente, con las TICs podemos jugar con la voz del autor, en este caso con la voz del gran Cortázar, con nuestra voz y con la socialización de nuestras producciones, entre otras cosas. Y finalmente les dejo la bibliografía de la que he tomado aportes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.